La trampa, capítulo 5. Cuestión de orgullo. ¿Qué se supone que estoy haciendo?, se preguntó Terry por la milésima vez esa mañana. El aire otoñal le alborotaba el cabello mientras cabalgaba. La equitación siempre había sido su deporte preferido porque le hacía sentir libre y le despejaba los pensamientos. Sin embargo, el truco nunca había funcionado cuando se trataba de Candy. Después de años, él ya debía de saber que sus intentos por sacudirse toda la confusión y ansiedad que ella le inspiraba eran en vano. Pero aún así, había esperado que las cosas se aclararían al trote. Había salido muy temprano de su casa para pasar la mañana en el country club y tratar de poner en orden la maraña de sentimientos que se le agolpaban en el pecho. Nada, las cosas seguían en el mismo estado caótico. Lo tenía todo bien planeado, siguió diciéndose, forzando a su caballo para que apresurara el paso. Sería como si fuéramos dos extraños que viven en departamentos contiguos. Ocasionalmente tendríamos que hacer cosas juntos, pero eso no implicaba que tendría que hacer las cosas estúpidas que he cometido últimamente. ¿De qué diablos estoy hecho? Aquella vez en que Terry, derrotado y sin ánimos, había visto a Candy de lejos mientras trabajaba en la clínica del Dr. Martin, el joven había perdido su fe en el amor que ella le había tenido en el pasado. Se había esforzado por aceptar que, dadas las circunstancias, el olvido era lo mejor que le podía pasar a ambos. No obstante, la noción de que para ella él parecía ser ya un capítulo concluido era algo demasiado doloroso para asimilarlo. En cambio, él tendría que vivir con la certeza de que el cariño que llevaba dentro no moriría nunca, aunque terminara llevando al altar a otra mujer. Luego las cosas habían tomado un giro demasiado bizarro. Primero Susana lo rechazaba, regalándole una libertad que se había vuelto estéril. Más tarde, se veía envuelto en la intriga más extraña que jamás se había imaginado. ¿Cómo reaccionar durante todo un año de convivencia con alguien que se ama pero para quien él ya no significaba nada? Confesar sus verdaderos sentimientos era inadmisible. Deseaba el amor de Candy, no su lástima. Terry Granchester no había nacido para mendigar afecto. Así pues, había decidido jugar la vieja carta de la frialdad. Después de aquella torturante noche de boda sin poder tocarla, se había resuelto a levantar los más sólidos muros de distancia e indiferencia que le fueran posibles. Había restringido el trato con ella a solamente lo más necesario, pero a su vez, consciente de que para los intereses de Candy era necesario que el matrimonio pareciera real ante todos, se había permitido actuar afectuosamente en público. Esto último no había sido muy difícil, pero mantener un balance entre la imagen pública de la pareja y la distancia real que él quería mantener en la intimidad era realmente el problema. Sobre todo cuando las paredes parecían ser demasiado delgadas, el aroma de ella impregnando las habitaciones demasiado patente, el deseo demasiado doloroso. Pensar que ella dormía ajena a sus conflictos tan solo a unos metros de él era un constante tormento. Para colmo de males, la noche del estreno, él había terminado por perder el escaso control de la situación que aún le quedaba. Estaba más hermosa que nunca. Pensó sin darse cuenta de que el mero recuerdo le agitaba la respiración. Qué deseo tan asfixiante de tenerla entre mis brazos en ese mismo instante. ¿Cuándo fue que Candy dejó de ser una niña encantadora para convertirse en una mujer irresistible? ¿Dónde aprendió a seducir con tan solo acercarse para anudarme la corbata? ¿Cómo se controla la mirada cuando uno arde de ganas de por lo menos verla a placer? ¿Por qué pareció importarle lo que yo pudiera sentir al estar Susana presente? Las preguntas seguían encadenándose una a una, consiguiendo solamente aumentar su inquietud. Definitivamente la cabalgata no estaba funcionando en lo absoluto. Recordaba el viaje de regreso a su casa aquella noche. Ella miraba por la ventanilla con una tranquilidad que lo irritaba. Parecía tan serena y distante
y él se moría de ganas de besarla. Luego, al despedirse de ella frente a la puerta de su recámara, había terminado por perder el último vestigio de autocontrol. Hubiese querido tomarla en un abrazo que se equiparara a la pasión que tenía reprimida, pero el miedo de asustarla había sido mayor. Sin embargo, aquel breve beso en la mejilla había sido suficiente como para no dejarle dormir a pesar de lo cansado que estaba. De eso habían pasado ya 3 días, y en todo ese tiempo él había estado evitando estar a solas con ella. No tenía la menor idea de qué haría de ahí en adelante. ¿Fingiría que nada había pasado y continuaría jugando a hacerse el indiferente? ¿O se atrevería a apostar el todo por el todo para intentar reconquistarla? Su cobardía lo irritaba, pero aún así, su indecisión no cedía. Eran las 11 del día cuando Terry devolvió su caballo a los establos del Country Club. Tenía una cita para almorzar en un restaurante de Manhattan y no quería llegar tarde. «¿Qué te sucede, Terry? Te veo nervioso», inquirió el hombre rubio reclinándose en el asiento acoginado. «¿Qué me sucede?», repitió el joven con una risa amarga. «Sucede que mi vida es un desastre, que estoy viviendo con una mujer que me tiene enamorado como un idiota, y no sé si aguantarme las ganas de decirle lo que siento o de plano olvidarme del asunto». «Pensé que no creías ya en el amor y esas cosas», repuso Alpert con su acostumbrada agudeza. «Pues ni yo sé ya en lo que creo. Te juro que esto está resultando 1000 veces más difícil de lo que creí en un principio. Y para colmo, ella no está ayudando para nada en el asunto». «¿A qué te refieres?», preguntó de nuevo Alpert, un tanto divertido al ver a su amigo poner el 5º terrón de azúcar a su café. «Es la criatura más exasperante que he conocido. A ratos creo que está pendiente de mí a cada instante. Y luego me hace pensar que no le importa un comino. Dios, este café está espantoso», exclamó el joven disgustado dejando el brebaje de lado. «Pensé que preferías el café solo», comentó Alpert sin poder aguantarse la sonrisa. Terry se sintió aún más estúpido, pero no dijo nada. «Terry, cuéntame algo», se animó Alpert a decir intentando aclarar la confusión de su amigo. «¿Qué es lo que tú quieres de ella? Es decir, si las cosas pudieran ser como tú quisieras, ¿qué es lo que esperarías de Candy?». El joven moreno se quedó en silencio por un instante. El bullicio del lugar parecía haberse suspendido, y solamente podía escuchar la voz de Alpert resonándole en los oídos. Que me amara tanto como yo a ella», dijo él al fin, con apenas un hilo de voz mientras perdía la vista en un punto indefinido de la mesa. «Que me dijera que estará conmigo siempre, y no solamente por un año. Que fuera mi mujer. Entonces, ¿por qué no se lo pides? Así de simple como me lo estás diciendo a mí. De todas maneras, ya están casados». Terry se quedó mirando a su amigo con extrañeza. A veces le parecía que Albert nunca había estado enamorado, porque era capaz de hablar de cosas tan difíciles como si se tratara de un juego de niños. «No es tan sencillo», dijo al fin. «Temo que ella me acepte solo por agradecimiento. Ya Susana se encargó de enseñarme que las cosas del amor no funcionan así». «Pero Candy estuvo antes enamorada de ti», replicó Alpert. «Eso es cosa del pasado. Haz que sea cosa del presente», fue la respuesta inmediata del rubio. «Si crees que ella ya no te quiere, enamórala de nuevo. No huyas de ella. Todo lo contrario, búscala e intenta aprender ese lenguaje extraño que hablan las mujeres. Tal vez descubras cosas que no te imaginas. Hablas como si todo fuera muy fácil», se quejó Terry removiendo la comida del plato sin comer nada. «Jamás dije que lo fuera. ¿Por qué crees que sigo soltero?». Ambos hombres rieron de buena gana y Terry se dijo nuevamente que era muy afortunado de que Alpert hubiera decidido volver a aparecer en su vida. El temperamento más bondadoso tiene sus límites, y Candy sentía que el suyo había rebasado las fronteras de la paciencia. Había soportado la frialdad de Terry durante largos y tortuosos 4 meses. Había aceptado sus fingidas atenciones cuando estaban en público y hasta había tolerado sus coqueteos inconscientes durante la noche del estreno. Pero aquel beso, por muy casto y breve que hubiese sido, dado en privado y en medio de palabras musitadas, iba más allá de lo acordado. Peor aún,
Después de compartir un momento tan íntimo, Terry había tenido la desfachatez de prácticamente desaparecerse por 3 días. Aquello era intolerable. Candy recordaba claramente cómo había tenido que sostener su peso sobre la puerta cuando Terry se había inclinado hacia ella para besarla. Temía que de no haber sido así, hubiese terminado por caerse. Tan débil había sentido las piernas. Después de todas las emociones vividas aquella noche y el par de copas que había tomado, las defensas de la joven habían estado en su punto más bajo. Candy temía que si Terry hubiese sido más atrevido en las caricias, ella habría terminado por abandonarse por completo a la voluntad del joven. Sin embargo, él había elegido dejarla así, nerviosa y confundida, encerrándose en su propia habitación sin decir más. Esa reticencia de él había resultado ser más seductora que una ofensiva atrevida y no la había dejado dormir. Todo lo contrario, se había pasado las horas imaginando que tal vez, después de todo, él seguía interesado en ella. La alegría de esa posibilidad la mantuvo alerta y eufórica, pero semejante estado de ánimo había pronto dado paso a la desilusión ante el completo olvido al que él la relegó durante los días que siguieron. ¿De qué cree que estoy hecha? ¿De piedra?, se decía Candy mientras doblaba con manos nerviosas una gran pila de blancos recién planchados. Ni una sola palabra, ni una explicación, ni una sola. El muy cretino creerá que puede jugar conmigo diciéndome cosas dulces al oído para después ignorarme sin considerar siquiera lo que yo pueda sentir. La joven estiraba y doblaba un mantel de lino con una energía tal como si quisiera darle una lección al lienzo. Sin darse cuenta de que tenía el ceño fruncido y un ligero rubor de indignación que le cubría las mejillas, continuaba su tarea con frenético afán. En su mente trataba de imaginar cuál sería su reacción la próxima vez que tuviera enfrente a ese hombre insensible que todos creían era su esposo. No voy a tolerar que siga tratándome de esa forma, se dijo con resolución. Ya estoy cansada de su ridículo juego del gato y el ratón. Si hemos de seguir juntos los siguientes 8 meses, tendrá que ser bajo mis propios términos. Y eso incluye esa ridícula idea de permanecer encerrada en estas 4 paredes. Y en cuanto a esas libertades que se ha estado tomando últimamente, ya se puede ir despidiendo. No voy a permitir que vuelva a tocarme. Sophie se quedó de pie en el umbral de la puerta. Su patrona estaba visiblemente molesta por algo y tenía miedo de interrumpirla mientras ordenaba ella misma la ropa de cama de las habitaciones principales. La mujer no podía entender por qué una señora como ella insistía en hacer labores manuales como si fuera una sirvienta. Sin embargo, intentaba al menos tolerar esos arranques de excentricidad de su señora y la observaba de cerca, esperando que tarde o temprano descubriera qué era eso que la señora Granchester ocultaba. No le agradaba hacer ese papel tan poco honroso, pero hay ocasiones en que se tiene que hacer cosas desagradables para poder sobrevivir. Por lo pronto era evidente que estaba enojada por algo. ¿Podría acaso averiguarlo? Candy volvió a la realidad cuando Sophie se aclaró la garganta para hacerle saber de su presencia. Un segundo más tarde, el ceño fruncido había desaparecido de la frente de la joven. ¿Pasa algo, Sophie?, indagó la muchacha dejando en la mesa la sábana que estaba por doblar. Señora, un mensajero llegó hace un momento y trajo algo para usted. ¿Algo para mí?, preguntó Candy intrigada. ¿Dónde está? Bueno, es algo grande, así que está en la sala, explicó la mujer alzando los hombros. Candy dejó la habitación para inmediatamente bajar hasta el salón. No le fue muy difícil adivinar qué era aquello que le habían traído, pues plantado en medio de la sala había un arreglo de flores que debía medir por lo menos 1,5 metros de alto, con no menos de 10 docenas de rosas rojas. Es increíble, señora, ¿no le parece?, dijo la cocinera que estaba parada admirando el arreglo. Candy no dijo nada. Se acercó al monstruoso arreglo y extrajo de entre el follaje la tarjeta que había dejado el florista.
Casi con rabia abrió el sobre para leer el mensaje. Te invito a salir esta noche. Terry. ¿Eso era todo? Pensó Candy aún más enojada. Aquello era el colmo del descaro. Señora, ¿dónde quiere usted que se ponga el arreglo?, preguntó Sophie. En ningún lado, tírenlo a la basura. Fue la respuesta de la joven, que había enrojecido aún más del coraje. ¿Perdón?, preguntó la cocinera sin creer lo que había escuchado. Tírenlo a la basura. No quiero verlo en esta casa, contestó Candy haciendo un esfuerzo para controlarse y no gritarle a sus empleadas. Después de todo, ellas no tenían ninguna culpa de sus problemas con Terry. Pero señora, repuso la cocinera confundida. ¿Tenías alguna otra cosa que preguntarme, Lucy?, repuso Candy tratando de cambiar el tema. Bueno, yo iba a preguntarle si ya tenía listo el menú para la cena, tartamudeó la mujer. La joven sacó del bolsillo de su falda un papel y se lo entregó a Lucy sin decir más. Dando un giro sobre sus tobillos, Candy se encaminó hacia las escaleras, pero de nuevo fue detenida por la cocinera. Sophie la siguió de cerca. Señora, si usted me permite, quisiera recordarle que al señor no le gusta el pastel de carne, dijo la mujer con timidez. Pero a mí sí. Por esta vez haremos las cosas a mi modo, Lucy. ¿Entendido?, respondió Candy y sin esperar respuesta, subió por las escaleras dejando a las domésticas intercambiando miradas de desconcierto. ¿Pero qué le pasa?, se animó a preguntar Sophie cuando se hubieron quedado solas. Es obvio que los señores están disgustados, comentó Lucy con una risita maliciosa. Son la primera pareja de casados que conozco que tarda tanto en tener su primera pelea. Ah, las peleas de enamorados. Dan envidia solo de pensar en la reconciliación que les seguirá. Y diciendo esto último con un suspiro soñador, se encaminó a la cocina para continuar su trabajo. Sophie pensó que todo aquello era muy extraño. ¿Recibiste mi regalo?, fueron las primeras palabras de Terry al ver a su esposa esa tarde. La muchacha estaba sentada en su salón de té, atendiendo una labor de costura con la mayor tranquilidad del mundo. Había tenido tiempo suficiente para pensar con calma lo que haría cuando Terry se acercara a ella antes de la cena. Dejó a un lado el bastidor de bordado y con lentitud arregló unos rizos rebeldes que habían escapado de su peinado. Sí lo recibí, respondió con frialdad. Terry sintió que le echaban un balde de agua fría al escuchar el tono de ella. Sin embargo, se animó a continuar. Después de todo, Roma no se había hecho en un día. Entonces, ¿te gustaron las flores? ¿Aceptas mi invitación?, preguntó de nuevo. Candy se levantó de su asiento y le dirigió la mirada más dura que jamás había lanzado en toda su vida. No, pero, ¿qué quieres decir?, balbució él. Nunca antes había escuchado que Candy expresara un enojo tan marcado con tan solo una palabra, y con esa serenidad irritante. Paciencia, Terry. Se animó él mismo. Ya sabías que no iba a ser fácil. ¿Qué parte de la palabra no es la que no entiendes?, indagó Candy con sarcasmo. No me gustaron tus flores y no quiero salir contigo ni a la esquina. Al menos deberías darme las gracias por la galantería, repuso el joven herido en su amor propio. ¿Galantería? ¡Qué cinismo el tuyo!, explotó al fin Candy, reaccionando a la dureza que se había dejado sentir en las últimas palabras de Terry. ¿Cómo te atreves a querer comprarme con algo tan prosaico como un ramo de flores después de todo lo que ha ocurrido? Si te has pensado que el trato que hay entre los dos te va a dar derecho de manosearme a tu antojo y luego ignorarme como si no existiera, estás muy equivocado. ¿Manosearte? ¿Pero de qué diablos estás hablando, Candy? Me he portado como un caballero contigo, y no se puede decir que tú me estés tratando muy bien ahora, estalló él aún más que irritado. Pues no es más de lo que te mereces, y escúchame muy bien, Terry Granchester, aquí se acabó tu jueguito del encierro. Mañana mismo voy a salir a buscar el empleo que quiero, y ni tú ni nadie me lo va a impedir. Candy, no seas irracional, sabes bien que es peligroso, no puedes arriesgarte de esa forma, respondió él en un último esfuerzo por dominar su enojo. Por supuesto que puedo, gritó Candy. Después de todo, durante años yo sola me basté para enfrentar a Neil Ligan. No veo por qué ahora tiene que ser diferente.
Pues según recuerdo, en el colegio a veces necesitaste de algo de ayuda para quitártelo de encima. Repuso él cruzando los brazos y alzando la barbilla en un gesto de superioridad. Tonterías, yo sola hubiera podido con ese idiota y sus patéticos amigos. Tú únicamente querías lucirte como de costumbre, respondió ella empecinada en no dejar aquella pelea como perdedora. A mí no me lo pareció, y tampoco me parece que te expongas de esa manera. Digo que no vas a tomar ningún empleo por el momento y así va a ser. ¿De verdad? Pues ya puedes empezar atándome porque no veo otra manera de que me impidas salir mañana a buscar el trabajo que quiero. Candice White Andry jamás se intimida cuando se ha propuesto algo, sentenció ella dirigiéndose hacia la puerta, decidida a dejar ahí la discusión. Granchester, tu nombre es ahora Candice Granchester. Que no se te olvide eso, señora. Y mientras lleves mi nombre, no te preocupes por eso, le interrumpió ella llegando al tope de su ira. Después de todo, hasta ahora llevar tu nombre ha sido solamente cosa de protocolo. Yo no te podría importar más que cualquier mueble de esta casa. Una inconfesada culpabilidad le impidió a Terry responder a aquel último argumento. Parado en medio de la habitación, sin decir nada, solamente atinó a mantener la mirada de una Candy que de repente parecía haberse convertido en alguna especie de amazona iracunda. Aún aturdido por el reclamo de ella, el joven vio que la muchacha caminaba hacia él. No te preocupes, repitió la muchacha blandiendo hacia él su dedo índice en forma amenazante. No voy a llevar el nombre de Granchester por mucho tiempo. Eso es algo que no debes olvidar. Sin esperar respuesta, la joven le dio la espalda y azotó la puerta tras de sí. Media hora después de la pelea, Terry se encontraba aún en el salón de té, sentado en un sillón y mirando fijamente la labor de costura que Candy había dejado abandonada. Un tímido golpe en la puerta precedió al mayordomo que entró a hurtadillas al cuarto. «Señor, ¿quiere que se disponga la mesa para cenar?», preguntó temiendo importunar a su patrón. «¿La señora?», preguntó él sin mirar al sirviente. «Dijo que tenía dolor de cabeza y se ha retirado a sus habitaciones, señor. Lucy quiere saber si debe servirle a usted el pastel de carne aquí o en el comedor». Terry se volvió entonces para observar a Spencer con incredulidad. «¿Pastel de carne? ¡Qué asco! Olvídalo, Spencer. De todos modos no tengo apetito. Dile a Lucy que yo también me iré a la cama sin cenar». Horas más tarde, cuando los sirvientes habían ya retirado a sus habitaciones, unos pasos femeninos se dejaron oír en las escaleras en dirección de una de las estancias menores. Aún vestida con su atuendo vespertino, Candy entró a la habitación, percibiendo el inconfundible ruidillo de los leños que crepitan antes de que el fuego se extinga por completo. La joven se detuvo en medio del salón, observando las últimas luces del hogar, hasta que éstas murieron por completo. En el aire se podía percibir un claro olor a tabaco que ella conocía bien. Por primera vez en 4 meses, era claro que el dueño de la casa había estado fumando en aquel cuarto por largo rato.